Bueno, buenos días. Vamos a ver la fórmula de distancia de un punto a una recta, analíticamente. Analíticamente quiere decir que incluso yo podría prescindir del dibujo, calcular la distancia de un punto a una recta sin hacer el dibujo. ¿De qué se trata esto? Tenemos un punto en el plano cartesiano que tiene coordenadas x sub p y sub p y una recta que vamos a poner genéricamente una recta dada en la forma ax más bi más c igual 0. 2x más 3y menos 5 igual 0. En su forma implícita. Para esta fórmula necesitamos que la ecuación de la recta esté dada en su forma implícita. Esta es la ecuación de esta recta. Estas son las coordenadas del punto. Y la distancia se escribe así: distancia del punto P a la recta R. Primero que nada, la distancia de este punto a esta recta, uno podría decir, bueno, es esta medida. Otro podría decir, no, es esta. No, es esta, dice otro. Medio desubicado. Y el más vivo de todos dice, no, tiene que ser esta, la perpendicular. O sea, no hay muchas distancias, hay una sola distancia de un punto a una recta y es esta. Tengo que ver la distancia del punto al pie de la perpendicular que pasa por ese punto. Así que todas estas están mal. En realidad la distancia, y una sola, es esta. La distancia del punto P a la recta R es esta medida. La medida que hay entre este punto y entre este punto. Otra forma de decirlo es que este punto es la proyección ortogonal de este punto sobre esta recta. Es otra forma y está bien. Bien, entonces esa medida, les decía, tiene una formulita y es valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque siempre tiene que ser un número positivo. Las distancias son números positivos. Y acá fíjense que esta expresión, miren cómo viene para acá, casi igual. Ax sub p más bi sub p más c. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que poner casi como la ecuación de la recta, pero donde dice x, la x del punto. Donde dice y, la y del punto. ¿Tá? Todo eso va dividido entre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que son estos a y b. Es eso. Esa es la fórmula de distancia entre dos puntos. Vos querés calcular la distancia entre un... Perdón, esa es la fórmula de distancia de un punto a una recta. La distancia de este punto a esta recta, tenés que aplicar esa formulita. ¿Cómo? ¿Que quieren un ejemplo? Bueno, muy bien. Ya les voy a poner un ejemplo. Ah, borré, se nota, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es nuestra recta y nuestro punto. Ponele que vos ni siquiera tenés el dibujo y te dicen, allá la distancia entre la recta R, que es menos 3x más 4y menos 9 igual 0, y el punto de coordenadas 1 menos 2. Allá la distancia que hay entre este punto y esta recta. Podría ser. Yo, en geometría analítica, puede pasar que ni siquiera tengo la necesidad de hacer el dibujo. Con la fórmula lo puedo hacer, sin tener que graficar esta recta, a ver por dónde anda, ubicar el punto. Esa distancia yo la puedo calcular analíticamente, sin hacer el dibujo, que es la fuerza de la geometría analítica. Apliquemos entonces la fórmula que acabo de borrar, que dice que la distancia del punto P a la recta R es valor absoluto de, tenemos que venir a la ecuación, menos 3x, o sea, menos 3 por 1, más 4y, más 4 por menos 2, menos 9, igual nada. Valor absoluto de eso dividido raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer esas cuentitas. ¿Vamos? Quedaría valor absoluto de menos 3 por 1 menos 3, 4 por menos 2 menos 8, menos 9, dividido raíz cuadrada de menos 3
3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto viene siendo menos 3, menos 8, menos 11, menos 9, menos 20. Valor absoluto de menos 20 dividido raíz cuadrada de 25. Valor absoluto de menos 20, 20. Hay que sacarle el signo. Raíz cuadrada de 25, 5. Lo hice a propósito para que me dé entero. Esto da 4. O sea que la distancia entre esta recta y este punto es 4. No lo tuve ni que dibujar. ¿Tá? La distancia del punto P, 1 menos 2, a la recta R, menos 3x más 4y menos 9 igual 0, esa distancia es 4. Podríamos comprobarlo, hacer la gráfica y comprobarlo. ¿Lo querés hacer? Bueno, dale, rapidito, voy a borrar. Dijimos que era 4. Lo voy a hacer rapidísimo porque... no sé por qué. Sí, yo sé por qué. Quiero que veas otra cosa. Vamos a imaginar, entonces, una tablita de valores. Lo voy a hacer rápido para no embolarla mucho. Tablita de valores. Por ejemplo, para x vale 1, acá me queda menos 3, menos 9, menos 12. Pasa positivo, 12 dividido 4, 3. El 1, 3 pertenece a R. Ese punto pertenece a R. A ver cuál es la raíz. Cuando la y vale 0, la x vale 9 dividido menos 3, menos 3. Así que el menos 3, 0, más o menos por acá también. Bueno, ya tengo 2 puntos de la recta. Ya la puedo dibujar. Esta es la recta R. Y el punto P es el 1 menos 2. Por acá. Este es P. Entonces la distancia de este punto a esta recta, yo ya la calculé, es 4. Es 4, bueno, no sé por dónde anda bien, pero es 4. Acá tenés que tirar una perpendicular y esta distancia es 4. Ahí estaría. Lo hice el dibujo por hacerlo, pero yo ya lo había calculado. No necesito medir esta distancia. Yo sé que es 4 porque ya la calculé. Una cosita más, una última cosita. Si yo quiero calcular, en vez de que el punto sea este, ahora yo quiero hacer la distancia del punto Q, que le voy a poner 5, 6, a la recta R. ¿Qué tendría que hacer? Otra vez la misma historia. Vamos a hacerlo acá. La distancia del punto Q a la recta R es valor absoluto de, vamos de nuevo, menos 3x, o sea por 5, más 4y, más 4 por 6, menos 9, valor absoluto de eso, dividido raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Que esto ya sabíamos que era raíz cuadrada de 25, o sea 5. Y acá arriba me queda menos 3 por 5 menos 15. 4 por 6, 24. Y menos 9. Valor absoluto de eso sobre raíz cuadrada de 25. Menos 15 más 24, 9. Menos 9, 0. Esto me queda 0 dividido 5, o sea 0. ¿Qué quiere decir que me da 0? Que la distancia de Q a R es 0, que Q está en R, no hay ninguna distancia. El punto 5, 6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Por acá estaría el 5. Y si yo subo, seguramente este tiene que ser el 6. Este tiene que ser el 6. Este es el punto Q. Como la distancia es 0, ¿qué quiere decir? Que Q pertenece a R. Por eso la distancia me dio 0. Vos te fijás, es muy parecido a cuando vos te dicen, ¿cómo haces para saber si un punto pertenece a una recta? Sustituís las coordenadas del punto en la ecuación de la recta y te fijas que la igualdad se cumple. Y si yo sustituyo y pongo 5 acá y 6 acá, esta igualdad se cumple, da 0. Entonces, cuando a vos te da 0, quiere decir que el punto pertenece a la recta. Bien, ya estamos casi. Utilidades de esto, aplicaciones de esto, muchísimas. Una, por ejemplo, podría ser calcular la altura de un triángulo, por ejemplo.
la altura de un triángulo, ahí tenés ángulo recto, es la distancia de este punto A ponerle a esta recta, a la recta que determinan BC. A ver si se ve ahí, ¿no? Si vos querés calcular la altura del triángulo, en realidad lo que tenés que hacer es calcular la distancia de este punto a esta recta. A esta recta. Entonces tenés que hacer la ecuación de la recta BC, y con las coordenadas de A aplicás la fórmula y calculás esa altura. Es mucho más fácil que buscar la ecuación de esta recta, intersecarla con esta otra, calcular la distancia entre esos puntos. Es mucho más rápido aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. Otra aplicación, no sé, algo más práctico, eso que sea, hay una carretera en línea recta y una fábrica por ahí que quiere hacer un camino que va de la fábrica hasta la ruta y tiene que ser el menor posible. ¿Cuál es el camino más corto posible? Y bueno, ese, cuando es perpendicular. Tienen que calcular esa distancia, ¿no? Entonces, aplicaciones hay muchas. Bien, después vemos alguna capaz. Chao.